Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Nuevo episodio de crisis política tiene lugar en Sudán después de que un grupo de militares disolvieran el gobierno interino y también declararon el estado de emergencia. Ahora quedan dudas sobre el futuro y también el éxito de la transición pacífica del poder por la que estaba transitando este país después de la destitución del expresidente Omar al-Bashir, que tuvo lugar en el 2019. En el siguiente reportaje los ponemos en contexto sobre los hechos que tuvieron lugar en este país africano recientemente y que llevaron a la destitución del gobierno interino. La ira se extiende por las calles de Sudán. Barricadas, llamas y bloqueos hacen parte del panorama de la capital tras la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas del país. Lo que está haciendo el ejército es una traición a los ciudadanos. Ahora es importante que todos los ciudadanos sudaneses actúen y salgan a la calle para impedir que las fuerzas militares lleven a cabo las operaciones. El descontento se apoderó de los sudaneses tras el arresto del primer ministro Abdallah Hamdok y otros altos funcionarios por parte del ejército del país, poniendo fin al proceso de transición democrática que vivía la nación desde la caída del dictador Omar al-Bashir en 2019. Hemos decidido decretar el estado de emergencia en todo el país. Segundo, disolver el gobierno y el Consejo Soberano. El golpe militar suscitó una ola de rechazo, como el del presidente de la Unión Africana. El presidente hace un llamado para que se reanuden las conversaciones entre los civiles y los militares en el marco de la declaración política y el decreto constitucional. El presidente reafirma que el diálogo y el consenso son el único camino para salvar el país y su transición democrática. Estados Unidos anunció la suspensión de una importante ayuda financiera de $700 millones para la transición sudanesa y manifestó su apoyo hacia la ciudadanía. Estamos del lado del pueblo sudanés. El pueblo sudanés ha expresado claramente sus aspiraciones de que continúe la transición a la democracia y continuaremos apoyando esta transición, incluso si es necesario, exigiendo cuentas a los responsables de estas acciones antidemocráticas. El jefe militar del Consejo Soberano de Sudán declaró el estado de emergencia y prometió unas elecciones que se desarrollarían en julio de 2023, con el objetivo de pacificar la situación del país. Bueno, esto los pone en contexto de lo que ha sucedido en las últimas horas en este país o en los últimos días allá en este país africano. Y quiere decir que ya el primer ministro ha sido liberado y se encuentra en su casa con su esposa y aparentemente está bien de salud, al menos así lo han dicho las principales agencias internacionales. Es una información que todavía está sujeta a alguna confirmación por parte de las mismas autoridades, aunque en este momento pues no se sabe quién es la autoridad concreta allí en este país en este momento de transición. Pues este descontento también empezó a reinar entre la ciudadanía, que no se hizo esperar, y por supuesto miles de ciudadanos sudaneses se tomaron las calles de Jartum, la capital, y de otras ciudades del país para mostrar su rechazo a este golpe de Estado y al quiebre de ese proceso de transición. Dichas marchas fueron reprimidas por las Fuerzas Armadas de ese país y en ellas murieron alrededor de 10 personas. La inestabilidad política en Sudán, también el fantasma de una guerra civil y el futuro de este país africano genera una gran incertidumbre no solamente en la región, el golpe de Estado de Sudán y también las consecuencias que esto puede traer para el continente africano es nuestro tema de debate aquí en France 24. Y para analizar este tema hemos invitado a Ricardo Benítez, él es coordinador de investigación del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires y también del área de Explorando África. También está con nosotros Beatriz Escobar Cristiani, ella es doctora en asuntos africanos, está enfocada en temas específicos de Sudán y de Etiopía, es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí en el estudio de France 24 está con nosotros Alfonso Soria, ex embajador de Colombia en la República Árabe de Egipto, es especialista en temas del Magreb y también es docente de la Universidad Externado de la ciudad de Bogotá en Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y con sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios para conocer sus opiniones en torno a este tema. Comienzo entonces el debate preguntándole a Ricardo Benítez en la ciudad de Buenos Aires y cito esta frase del general
al-Burhan, que dijo que haber tomado el poder allí en Sudán era una forma para evitar una guerra civil en este país africano. ¿Cómo era entonces el panorama en esta nación para que se haya visto la amenaza de una guerra civil y que los militares hayan tenido que tomar el poder en este golpe de Estado? Muy bien. Hay una recurrencia en la historia de Sudán y justamente es la debilidad, o sea, del poder democrático, de los gobiernos democráticos y la importancia que tiene la élite militar como garante de la seguridad del país. A lo largo de su historia han realizado diferentes golpes de Estado justamente con la premisa de la seguridad nacional. Actualmente el contexto de Sudán ha cambiado desde el punto de vista histórico, entendiendo desde que desde 2011 Sudán del Sur, que ha sido uno de sus principales puntos de conflicto, es un país independiente con un conflicto aparte, pero aún tenemos pendientes las cuestiones de Sudán, Kordofán del Sur y Nilo Azul. La realidad es que ante la polarización, o sea, social, la crisis, o sea, política que ha devenido después de la salida de al-Bashir, ha hecho que grandes sectores dentro del sector militar de Sudán, o sea, también podían encontrar sus posiciones de poder de alguna manera un poco más amenazadas o por lo menos dentro del Consejo de Transición más debilitadas. Así que en este sentido se puede entender de que la toma del poder de alguna manera debe estar recubierta para proteger ciertos intereses, por lo menos corporativos. Sí. Sin embargo, en la historia, y con esto cierro, lo que sí se ha podido ver que a medida que se han generado golpes de Estado o un régimen más de tipo militar, generalmente el uso de la violencia o la búsqueda de un enemigo interno, sean los sursudaneses o los darfuríes o quizás ahora los de Kordofán, de alguna manera ha servido como para poder consolidar el régimen de facto. Así que en este sentido tendríamos dos ideas o dos potenciales escenarios. La primera, la toma del poder para proteger la guerra civil, o en su defecto, la potencialidad de un nuevo conflicto en base a la consolidación de un régimen militar. Listo, sigo esta ronda con Beatriz en la Ciudad de México para armar este rompecabezas y punto de partida para el debate. Sigamos armando el panorama de este país africano, que es una realidad muy lejana a América Latina, y por eso quiero comenzar con estos puntos tan básicos, Beatriz, sobre la realidad que está viviendo este país, que desconocemos acá en América Latina y que llevó a los militares a este punto de partida por medio de un golpe de Estado. Sí, efectivamente. Como señalaba mi colega, la realidad de Sudán ha sido la realidad de un país marcado continuamente por el conflicto. Desafortunadamente, Sudán nace a la independencia prácticamente como un país en conflicto y a partir de los años 50, cuando esto sucede, ha sido muy difícil resolver las múltiples situaciones que han entrado en juego en este país. Algunos pensaban que en el 2005, con la independencia de Sudán del Sur, se resolverían los asuntos, pero la práctica mostró que en realidad esto no sucedió. La práctica mostró que Sudán tiene todavía muchos frentes muy problemáticos, como ya lo señalaba mi colega, y es por esta razón que ha habido una serie de protestas a lo largo de la historia. La más reciente fue la que llevó justamente a la destitución de al-Bashir, pero esto no significó una solución al final de los problemas, sino que los problemas han continuado. El nuevo gobierno heredó del gobierno de al-Bashir una economía en crisis y toda esta situación con el COVID pues no ha hecho sino complicar aún más la situación. Sí, y a lo largo de este año hubo varios intentos de golpe de Estado. Este fue ya la consagración, digámoslo así, de muchos intentos a lo largo de este año. Alfonso, aquí en el estudio de France 24, estábamos viendo el panorama al interior del país, lo que sucedía allí, pero vamos un poco más arriba de las fronteras de Sudán a la región. ¿Qué significa Sudán para la región de esa parte de África? Inestabilidad. Yo pensaría que el tema de Sudán pone de relieve la falta de liderazgo regional. Creo que yo pensaría cuando el tema de los no alineados, cuando había una figura como Buteflika que podría llevar los temas de los no alineados a hacer un liderazgo. Después de la partida de Omar al-Bashir en Sudán, se ha generado una cierta inestabilidad. No hay, todos los líderes regionales están ocupados con sus temas locales. Uno no podría decir, y tampoco son líderes que tengan valores democráticos. Entonces, uno podría ver hoy en día que
que en cierta manera el hecho de esas crisis que hay donde hay una participación de los militares es como la normal en la región. Y llama también la atención, es decir, que la mayoría de la situación de Libia genera una incertidumbre en la región, porque eso hace que la falta de liderazgo y el tema de Libia hace que se genere otro factor de inestabilidad en la región. Y creo que también hay que ver si hay que hacernos una pregunta interna, si realmente cuando nosotros hablamos de los valores democráticos, si son importantes en la región. Sí. Entonces yo creo que ese es el gran interrogante que hay que hacerse, si la comunidad internacional vamos a seguir hablando de democracia cuando el hecho de tener militares y favorecer a los militares en otros momentos determinados de la historia ha sido importante para el resto del mundo. Y avalando unos gobiernos dictatoriales que ya llevan muchísimas décadas allí en el poder, como el de el mismo al-Bashir, que terminó en 2019, pero no es solamente Sudán el único país que tiene conflictos en este momento en la región. Etiopía está teniendo conflictos en el norte de su región, también Somalia, que no está muy lejos de allí. Paso a preguntarle a Beatriz si se puede considerar este como un golpe de Estado consumado, porque hemos visto a las personas saliendo a las calles para rechazar este golpe de Estado, para reclamar ese proceso de transición que debía durar supuestamente 2 años y llevar a unas elecciones democráticas tal y como las conocemos en Occidente. ¿Se puede hablar ya de un golpe consolidado? Y además, tomando en cuenta lo que dije al inicio del programa, que el primer ministro ya fue liberado y que está en su casa tranquilo con su esposa. Sí, efectivamente, ya fue liberado y algunos analistas consideran que no se puede hablar de un golpe consolidado, justamente por esta posición tan activa de la sociedad civil, por el interés que ha tomado en tratar de combatir este nuevo golpe de Estado. Sin embargo, también hay otros que consideran que el intento de golpe que hubo en septiembre fue una especie de prueba piloto para ver cómo reaccionaría la comunidad internacional y cómo podría reaccionar la comunidad sudanesa. Y en ese sentido, bueno, pues creo que fue una postura, digamos, inteligente por parte de los golpistas. Entonces, desde mi punto de vista, todavía no está bien consolidado, pero desafortunadamente podría estar apuntando el escenario a que si no se toman acciones rápidas, sí se va a generar ya una nueva situación de ataque a la democracia. Sí, Ricardo, en la ciudad de Buenos Aires, Beatriz menciona este intento de golpe de Estado en septiembre. ¿Eso no fue suficiente también para que los organismos internacionales prendieran todas sus alarmas sobre lo que podría suceder en este país? Y también al interior de Sudán, ¿no fue suficiente para alertar al gobierno interino de un posible golpe de Estado? ¿Cómo lo vio usted? Yo creo que el gobierno interino sí tomó en consideración esa posibilidad, incluso sin la necesidad de que haya un intento de golpe de Estado. Comentamos que desde el inicio de la transición hubo una fuerte puja entre los sectores civiles, que fueron los que iniciaron las protestas contra el Bashir, que eventualmente activaron al sector militar y lo presionaron como para que tomara cartas en el asunto. A partir de ahí es que cuando los militares se adhieren a la revolución, al-Bashir sale del poder. Sin embargo, algo que entendió la sociedad civil de Sudán, a diferencia quizás de la de Egipto, que se suele hacer la comparación, es que debían seguir presionando y movilizándose para garantizar la transición democrática. A partir de ahí, el Consejo de Transición entra en una puja importante, donde saben que los militares tratan en un principio de tener todo el control del Consejo de Transición y los civiles pujan por tener una presencia. Comenzamos con el debate de si es civil y militar, si es militar y civil, si es paritario y demás. En este sentido, creo que la fragilidad del sector civil en la historia de Sudán es reconocida y supongo que Abdallah Hamdok lo debería de saber, o por lo menos de considerar, es una opinión personal. Aún así, ha habido varios movimientos. Estuvo el bloqueo de Puerto Sudán hace un tiempo, estuvo el intento de golpe de Estado hace poco, y de alguna manera el sector militar era la principal amenaza al sector civil dentro del Consejo de Transición. Creo que este movimiento, de alguna manera, es una transformación dentro de la élite política que llevaba la transición. Los militares entienden de que ellos son los que deben garantizar esa transición y eventualmente llevar a una constitución que de alguna manera garantice su forma de ver Sudán, mientras que los sectores civiles tienen dos facciones: la que entienden de que deben cooperar con los militares para llegar a una situación de constitución democrática y eventualmente someter al poder militar al gobierno civil,
o incluso facciones más radicales que entienden de que el Consejo de Transición debe ser exclusivamente civil, algo que en la práctica en la historia de Sudán sería prácticamente inviable. Ricardo, Así que creo que había suficientes alarmas para entender la amenaza del poder militar. y puntualmente la institucionalidad, ¿en qué punto se encuentra en este gobierno interino? ¿Qué fue lo que heredaron de el presidente al-Bashir y cómo estaba la institucionalidad hasta el momento del golpe de Estado? ¿Era muy débil? ¿Se estaba construyendo en proceso de mejoramiento o cómo estaba? En mi opinión, creo que existió una institucionalidad, desde luego a los estándares occidentales no diríamos que democrática. Omar al-Bashir, cuando toma el poder en el 89, tarda unos años donde mantiene un sistema de gobierno puramente de facto y personalizado, y posteriormente desarrolla una constitución, un sistema de multipartidos que tratan de alguna manera de generar un paraguas electoral en el cual, desde luego, al-Bashir, desde casi el 96 hasta ahora, fue ganando con el 90% de las elecciones. O sea, es decir, podíamos considerarlo, desde luego, un sistema electoral que funcionaba a la élite en el poder. Sí. En el mientras tanto del gobierno de Bashir, con los conflictos de Darfur y Kordofán y también en Sudán del Sur, el poder militar adquiere una gran capacidad no solamente política, sino también económica. Y en este sentido entendemos que quizás la apuesta que hicieron los militares para oponerse a Bashir es que a Bashir como elemento central del régimen ya había perdido la suficiente legitimidad. Entonces, mi opinión, que el cálculo político es: saquemos al Bashir, juguemos una transición y posteriormente volvamos la rueda desde cero. Cambiar todo para que no cambie nada. Es un viejo Entendido. dicho. Ricardo, le pido por favor que sea más puntual para poderle dar paso también a los otros invitados y analizar más aristas de este tema. Alfonso, a nivel internacional, la Unión Africana tiene que jugar aquí un papel importante, destacado. ¿Qué puede hacer la Unión Africana en este caso y alguna de las potencias regionales? No sé, Egipto o Sudáfrica, que tal vez está muy lejos. ¿Quién puede jugar allí? Lo más importante es que en estas crisis, en los países africanos, siempre ha funcionado la filosofía que los problemas hay que resolverlos de manera interna, al interior. No hay, si nosotros vemos la transición, por ejemplo, que está en Túnez, es muy lenta, es tranquila, pero las decisiones han sido tomadas de manera democrática al interior de ellos, sin ninguna, pues con una relativa ausencia de la presión extranjera. Aquí me parece que podrían, el presidente al-Sisi podría, en cierta manera, hay un cierto interés de mantener la región y ejercer un liderazgo, pero considero que el tema aquí la incapacidad es de legitimar el poder militar. Sí. Y esa legitimación no va por ahí. Y el tema también es cierto, hay que ver cuáles son las fuerzas externas que las exigencias democráticas no es la primera condicionalidad en el relacionamiento internacional. Pensemos en toda esa presión que hay de Rusia en la región, pensemos en la presión de China desde el punto de vista económico, en el punto de vista militar, la presencia de Rusia en la región, y que igualmente se ve también en el conflicto libio. El tema también de todos los mercenarios que están por la región. Entonces, todo esto y el hecho de que los Estados Unidos piensen que con haberlos sacado de la lista de los terroristas y haber suspendido hoy la ayuda, eso queda como la carne directo, listo para que otros tipos externos podrían aprovechar la situación. El tema hoy en día creo que es en la Unión Africana. Y no solamente está la Unión Africana, podría también los países de la Liga Árabe, podría de pronto el protagonismo de los no alineados, podría entrar un momento a jugar un papel. Pero aquí el tema es si el hecho de legitimar un tema, una iniciativa popular que fue como y legitimar a unos militares que se van a quedar ahí porque la región toda misma pertenece y hay una necesidad de los temas. De los temas de protección de la población y todo, de los temas de proteger las fronteras, es lo más importante, por eso está el tema militar. Beatriz, su opinión al respecto sobre el apoyo de la comunidad internacional. Claramente lo que uno puede entender es que para este proceso de transición tal vez la comunidad internacional sí lo estaba acompañando suficientemente cerca, porque si llegamos a este golpe de Estado es porque tal vez la comunidad internacional no estaba guiando mucho, pero ya Alfonso nos indica que África se resuelven las cosas al interior de sus fronteras sin tener tanto apoyo de
de organismos internacionales y tampoco pidiendo mucha ayuda de las potencias regionales. Sí, bueno, de hecho, incluso en ocasiones rechazando la posible ayuda o intervención, depende del punto de vista con que se le vea. No debemos olvidar, por ejemplo, la posición tan férrea que tuvo la Unión Africana respecto de la no captura de al-Bashir para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Esto es un ejemplo justamente de muchos temas que han sido una especie de tabú en el continente africano y el tema de la posible intervención extranjera es uno de ellos. En cuanto a otros países, efectivamente, yo creo que el acompañamiento en general ha sido lento y la reacción, bueno, es la típica reacción frente a los golpes militares, anunciar el retiro de la ayuda, por ejemplo, por parte de Estados Unidos o por parte de la Unión Europea, posibles medidas de sanción, sí. Pero en realidad hemos visto que a lo largo de la historia estas medidas no han tenido mucho éxito. Sudán ya enfrentó incluso un bloqueo importante y el gobierno de al-Bashir, pues en los hechos se pudo mantener durante muchísimo tiempo a pesar de este bloqueo. Claro, hubo ahí toda una labor para tratar de conciliar intereses, pero en realidad creo que la respuesta de la comunidad internacional generalmente no es la más adecuada o la que pueda llevar de una mejor manera a combatir este tipo de golpes o de situaciones. Beatriz, y un efecto bola de nieve en la región. Ya mencionaba que varios países cercanos a Sudán, que tienen frontera con Sudán, también están experimentando problemas al interior de sus fronteras. Etiopía, Somalia, que vive pues, en una guerra civil, es un estado prácticamente fallido. Hay mercenarios en la República Centroafricana, mercenarios rusos. ¿Esto podría generar de pronto un efecto bola de nieve allí en la región? Y también lo pregunto viendo lo que hemos visto en los últimos meses en el Sahel y en África Occidental. Sí, efectivamente es una cuestión que se retroalimenta. La situación en Sudán puede llevar a un efecto bola de nieve, pero a la vez la situación en los países vecinos contribuye a la inestabilidad en Sudán. En toda la región, en todo el Cuerno de África y esta parte de África del Norte, hemos visto desafortunadamente un debilitamiento o una poca presencia en los hechos de la sociedad civil. Cómo se desarrollaron los después de la primavera árabe en Egipto es un ejemplo, y también hemos visto un escenario de continuo conflicto de Sudán con otros países. Limitado, pero es algo que está siempre ahí y que no contribuye a la democratización de la región. Paso a preguntarle a Ricardo en la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos de la transición, hablamos de las exigencias que han tenido los ciudadanos en las últimas horas a raíz de este golpe y ellos piden un gobierno completamente civil. Voy un poco en línea de lo que usted estaba mencionando de los militares y el historial que ha tenido allí en Sudán. ¿Quién podría ser una figura civil que pueda llevar al país a una transición? ¿Puede volver el primer ministro que estaba en el poder hasta hace unas cuantas horas o el país definitivamente va a quedar en manos de los militares? ¿Cómo lo vio usted? Porque claramente hay una desconexión entre lo que quieren los ciudadanos y lo que quieren los militares y lo que se estaba tratando de organizar, digamos, como un gobierno democrático. Bien, creo que hay una característica particular de la política de Sudán que es la fraccionalización. Y en este sentido, en vez de sentarse a debatir o a consensuar, o sea, generalmente se toman posiciones controversiales y generalmente de enfrentamiento conflictivas. Algunos justamente análisis marcan el tema de que la facción civil, o sea, tiene estas dos disidencias. Sinceramente no tendría una respuesta adecuada a quién podría ser por dos motivos. Una, porque no ha habido muchas figuras civiles a lo largo de la historia de Sudán que podamos decir están por debajo de la red y que eventualmente puedan surgir. Abdallah Hamdok, él tiene un gran historial en la comunidad internacional, ha trabajado por varios organismos y eventualmente cuando fue la revolución, o sea, él vuelve a Sudán. Creo que eso también puede ser una figura que es importante para la comunidad internacional, pero quizás a nivel interno también le faltaba legitimidad. Creo que el actor principal a nivel interno han sido los militares y eventualmente no tienen una comunicación importante con la sociedad civil.
Así que en este sentido, si surge algún líder de la sociedad civil, eventualmente tendrá que salir de las fuerzas que están en movilización en este momento. Sí, Beatriz, su opinión al respecto sobre quién podría surgir como un líder civil o definitivamente le quedó el camino libre a los militares allí. Pues esperemos que no definitivamente, pero sí se ve como algo complicado. Justamente como se ha explicado ahorita, el historial de Sudán ha sido marcadamente militar y esto mismo ha hecho que no haya figuras demasiado destacadas por parte de la sociedad civil. Y la otra cuestión es que es una realidad que pensamos a veces en la sociedad civil como en un bloque, pero en realidad es una serie de intereses que a veces pueden coincidir, pero a veces son encontrados. Entonces, yo también veo difícil, no necesariamente imposible, porque en su momento apareció la figura de Hamdok y pudo gobernar durante este tiempo, pero sí veo como una cuestión complicada el ascenso de líderes civiles en un panorama tan fuertemente militarizado. Alfonso, aquí en el estudio de France 24 le pregunto precisamente por el papel de los militares a lo largo de la historia de África, el papel que han tenido en los gobiernos y dictaduras muy largas, apoyados y afianzados precisamente por los militares. ¿Es una constante en este continente? Es una constante y solamente, ojo, estoy por la participación de la sociedad civil, pero los valores democráticos a veces que nosotros tenemos en América Latina son distintos en los de África y desafortunadamente hay una, desde los procesos de independencia, hay una asociación del tema de seguridad, de la seguridad de fronteras, la seguridad para mantener con la parte del gobierno. Entonces, yo creo muy difícil, hay un camino muy largo para una sociedad civil, para un gobierno civil en Sudán, de acuerdo a la experiencia. Fíjense, solamente es constatar que cuando uno se escoge democráticamente y cambia la constitución siendo un militar, como lo que pasó en Egipto, o sea, eso nos da, hay una permanencia y una necesidad de asociar el tema militar con el poder. Y más en los temas de inestabilidad. Y hoy en día en esta región donde están los temas de seguridad, el tema del terrorismo, de todo el AQMI, todo el tema del Sahel, todo eso. Entonces eso encuentra cierto eco en la población civil de la necesidad de mantenerlo. Pienso que es importante mover las bases y es importante generar este tipo de situaciones donde pueda uno volver, pero la misma comunidad internacional a veces se instala y dice, bueno, mantengamos el poder militar, y lo hacen como pasa en la región. Rápidamente, porque ya estamos en el último bloque del programa, ¿cómo es el concepto de democracia en África? ¿En qué difiere con el concepto que tenemos nosotros? Que tampoco es que seamos los grandes ejemplos de la democracia a nivel internacional en América Latina. Por ejemplo, en el ADN de la mayoría de los pueblos de la América Latina, la democracia es fundamental, el derecho de elegir y ser elegido. De pronto hay una figura que viene desde esas épocas de las tribus, es decir, que hay una persona que provee todo y provee el bienestar. Entonces muchas veces no hay una necesidad de cambiarlo o de escogerlo y nosotros lo vemos por todas las monarquías del Golfo y todo, donde uno no se explica desde un punto de vista racional, desde este lado del hemisferio, cómo todos los recursos que pertenecen a todos es administrado por una sola familia, pero le da el bienestar. Entonces muchas veces, ojo, aquí lo importante es, aquí hay que destacar que hay movimientos civiles, hay sociedad civil, todo. Lo que pasa es que en la realidad el contrapeso del poder militar y de la manera como tienen el poder y lo ejercen, y el relacionamiento del exterior es mucho más fácil a partir de los militares que la sociedad civil frágil. Lo vemos en Sudán, en donde hay casi 80 partidos políticos conformados y establecidos allí que participaban en lo que ellos llamaban un proceso democrático. Llegamos entonces a la recta final del programa. Ricardo, quiero que lleguemos a las conclusiones entonces de lo que pueda suceder en este país africano para los próximos meses, días. Se quedan los militares, viene un contragolpe, entra la comunidad internacional. No tenemos la bola de cristal, siempre lo digo, no sabemos el futuro, pero ¿cuál es su análisis? Creo que la élite militar en este momento tiene una gran serie de elementos a favor.
Muchos se encuentran vinculados, o sea, o tienen un visto bueno, por lo menos, con otros líderes regionales que se encuentran en el área, principalmente al-Sisi en Egipto. Esto también los vincula con Arabia Saudita. Sí. Un problema que han tenido para consolidar los gobiernos en Sudán es el problema económico a lo largo de la historia. Se ha sabido que la vinculación del gobierno de Sudán con Arabia Saudita es fuerte, y aparentemente el intercambio de mercenarios para pelear en Yemen también devino en un mayor ingreso para los militares. Y creo que algunos actores de la región pueden entender que un poder militar fuerte de alguna manera es un actor viable, y como decían previamente, la cláusula democrática quizás no es la más prioritaria, por lo menos en los actores que realmente juegan. A nivel internacional va a haber una presión probablemente por volver al ciclo, probablemente Sudáfrica quizás tenga cartas en el asunto porque presionó para que haya un consejo de transición entre militares y civiles, y eventualmente tuvo éxito. Pero desde el otro lado, hacia el oriente de Sudán, no tenemos actores. Chad ha tenido un golpe de Estado, Libia está en guerra, Centroáfrica no tiene casi gobierno, y si vamos un poco más allá, quizás llegamos a Marruecos, o Túnez también estamos en otro proceso. Entonces no creo que haya muchas ventajas para consolidar el poder de la élite civil en Sudán, por lo menos por motus propio, a menos que tengan un apoyo consolidable, certero y conciso de la presión internacional. Dejo a Beatriz para el cierre del programa. Alfonso, su conclusión. No, yo creo que el secreto está en lo externo. Por ejemplo, me llama la atención la crisis del multilateralismo. Imposible sacar una decisión del Consejo de Seguridad a la unanimidad. Está China, que tiene un interés económico, y Rusia de volver al Port Sudán y hacer todo, volver a hacer una base para de temas nucleares, de sus portaaviones, de sus intereses en la región. Y creo que sería, después de Siria, sería el segundo lugar donde los rusos están por fuera de su zona de confort. Entonces yo creo que si esos militares tienen el apoyo de los rusos y los chinos en temas económicos y en temas estratégicos, se va a mantener sin ningún problema. Y yo creo pero es un tema de la región, y es un tema de también los Estados Unidos. El hecho de traer a un actor como Israel, el acuerdo parecía como vanguardista Sudán, y en última nos damos cuenta que es un tema de juego de un momento determinado, pero no hay a largo. En la región que se van acomodando. Se va acomodando. Y Beatriz, en la Ciudad de México, la dejo para el cierre, para su conclusión. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, lo que podría esperarse es una presencia continua de los militares, pero creo que si la sociedad civil sigue con un papel tan fuerte en contra del golpe militar como tal, probablemente tenga que limitarse un poco y maquillarse esta presencia. Desde luego todavía falta mucho camino para que Sudán pueda volver a pueda tener una normalidad democrática, entre comillas. Sí. Pero creo que los esfuerzos de la sociedad civil van a ser fundamentales en este sentido. Bueno, pues a Ricardo Benítez, a Beatriz Escobar y a Alfonso Soria, aquí en el estudio de France 24, les agradezco por haber venido a compartir con nosotros sus opiniones y puntos de vista en torno a este tema. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24. En nombre del equipo de la producción, Laura Garzón y Tania Herrera, les agradecemos su sintonía, y también de los compañeros de la parte técnica en el máster. Sigan con nuestra programación.